El salón estaba repleto. Banderitas blancas se balanceaban en el techo. Un coro de voces cantaba bajito, mientras la orquesta de la facultad afinaba los instrumentos para el himno de graduación. Allá al frente, en un escenario cubierto de terciopelo vino, una fila de 10 graduandos esperaba, togas negras, birretes en la mano, el corazón de cada uno latiendo en un solo compás, el miedo de tropezar en la escalera. Ella era la séptima de la fila. Sujetaba las manos una con la otra para que nadie viera el temblor. Delante de ella, el rector abría un sobre lacrado con el nombre oficial de cada graduando, el nombre que constaba en el registro civil, el nombre que iba a quedar grabado para siempre en el diploma. Ella sabía, con la certeza fría de quien pasa 4 años escondiendo un secreto, que dentro de aquel sobre no estaba el nombre que todos allí conocían. No estaba Victoria Vasconcelos, la chica discreta y estudiosa que compartía departamento con una compañera de familia rica, que nunca llevaba a nadie a su casa, que inventaba excusas cada vez que preguntaban de dónde venía. Estaba el otro nombre, el nombre verdadero, el nombre de su madre, lavandera, costurera, mujer de manos agrietadas, que la había criado sola en una casita de adobe al final de la Estrada do Ángico. El micrófono crujió, el rector carraspeó. El próximo diploma, dijo, en nombre de... y el corazón de ella dejó de latir un segundo antes de que el nombre saliera de su boca. Para entender cómo una chica llegó a ese escenario escondiendo quién era, es preciso volver 18 años atrás, hasta una tarde de lluvia fina, en una aldea donde nadie tenía apellido bonito y donde un sueño, por más simple que pareciera, costaba demasiado caro para quien no tenía nada. Si esta historia ya te está tocando, deja el like, suscríbete al canal y ven conmigo que te voy a contar esta historia entera, del principio al final. En la Estrada do Ángico, las casas eran pocas y las distancias grandes. Doña Filomena vivía en la última de ellas, una casita de adobe encalada de blanco, rodeada por un patio de yuca y un tendedero que nunca estaba vacío. Ella lavaba y cosía ropa para las familias de la ciudad, y era allí, inclinada sobre la máquina de pedal, hasta altas horas, que criaba sola a la hija, Ayalanda. Ayalanda tenía 7 años cuando entendió, por primera vez, que su apellido pesaba como una piedra en el bolsillo. Fue en la escuela municipal, a la hora de la lista. La profesora leyó los nombres uno por uno: Beatriz Andrade, Coutinho, Simón Peixoto y Alencar. Y cuando llegó el turno de Yolanda, alguien al fondo del aula se rió bajito y susurró: esa es hija de la lavandera. No fue cruel, no fue un insulto gritado, fue peor. Fue dicho como quien constata un hecho obvio, como quien señala que está lloviendo afuera. Y Ayalanda sintió, aún pequeña, que aquello bastaba para definir su lugar en el mundo, antes incluso de abrir la boca. Doña Filomena nunca ocultó de dónde venía. Al contrario, tenía orgullo de sus propias manos, del trabajo honesto, de la hija que criaba sola desde que el marido se había ido detrás de un empleo en la hacienda vecina y nunca más había vuelto a buscarlas. Trabajo de mano no es vergüenza ninguna, hija mía, decía ella, mientras cosía a la luz del farol. Vergüenza es quien juzga sin conocer la historia de los demás. Pero Ayalanda crecía cargando un peso que la madre no lograba ver por completo. El peso de ser siempre la chica de allá abajo, la chica cuya ropa se hacía en casa, cuyo cuaderno era el más gastado del aula, cuya madre nadie invitaba a las fiestas de cumpleaños de las familias de la ciudad. Estudiaba de noche, al final del día de trabajo, ayudando a la madre a entregar la ropa lavada. Estudiaba bajo el farol, cuando la luz de la calle
no llegaba hasta la casita de Dobby. Y era buena, era de las mejores de la clase. Pero eso no bastaba para borrar el apellido. Cuando cumplió 17 años y aprobó el examen de ingreso para Derecho en la capital, la noticia debería haber sido solo alegría, y lo fue. Durante un día entero, doña Filomena lloró, abrazó a la hija, dijo que iba a vender la máquina de coser si hacía falta para pagar el pasaje y el material. Vas a ser doctora, hija mía, y nadie va a poder decir nada más sobre nuestra casa. Pero a la mañana siguiente, al leer la lista de aprobados fijada en el mural de la alcaldía, a Yolanda escuchó de nuevo los mismos susurros, hijos de hacendados, de comerciantes, mirando la lista, encontrando su nombre e intercambiando miradas. ¿Yolanda Alveseja? ¿Aquella de la estrada Doanjico? No creo que vaya a estudiar con nosotros en la capital. Fue allí, parada frente a aquel mural, que nació la idea. Una idea pequeña, casi inofensiva al principio, y sí, en la capital, donde nadie conocía la estrada Doanjico, donde nadie sabía quién era doña Filomena, ella pudiera simplemente empezar de nuevo. No necesitaba mentir, sobre todo, solo necesitaba un apellido que no abriera la puerta a preguntas. A la hora de hacer la matrícula en la facultad, en el formulario de primerizos, que pedía un nombre social para constar en las listas de asistencia y en la credencial de identificación del campus, campo que la propia secretaría de la facultad ofrecía para quien quisiera usar un nombre diferente del civil, por cualquier motivo. Yolanda escribió, con la mano, temblando, Vitoria Vasconcelos. Vitoria, porque era eso lo que sentía frente a aquella oportunidad. Vasconcelos, porque había leído el apellido en una placa de un bufete de abogados y le había parecido que sonaba a ningún lugar específico, a ninguna aldea, a ninguna lavandera. El documento oficial, el registro civil, seguía con el nombre de siempre, pero en las listas de asistencia, en el grupo de compañeros, en la puerta del cuarto que compartiría en una residencia de estudiantes, ella sería Vitoria Vasconcelos. Y solo eso, doña Filomena, cuando se enteró, no le gustó. ¿Por qué te vas a esconder? Hija mía, no tienes nada de qué avergonzarte. No es vergüenza, mamá, respondió Yolanda, sin lograr mirarla a los ojos. Es solo, quiero una oportunidad de ser juzgada por lo que sé, no por lo que los demás creen que soy. Antes incluso de que yo abra la boca, doña Filomena se quedó callada un buen rato, remendando una blusa a la luz del farol. Por fin, suspiró Ambé. Entonces, pero recuerda una cosa, el nombre no cambia. ¿Quién es la persona por dentro? Solo cambia lo que los demás ven por fuera. Un día, esos dos van a tener que encontrarse de nuevo. Ana Yolanda no entendió, en ese momento, cuánto aquella frase iba a ser verdadera. La capital era un mundo completamente diferente de la estrada Doanjico, edificios altos, avenidas anchas, una facultad de derecho con columnas de mármol y un patio lleno de estudiantes que discutían política y filosofía, como si eso fuera el tema más natural del mundo. Vitoria Vasconcelos se instaló rápido en aquel universo. Estudiaba día y noche, sacaba las mejores notas, participaba en los grupos de estudio, y nadie, absolutamente nadie, tenía idea de que los fines de semana tomaba el autobús más barato de la terminal para visitar a la madre. Cambiaba la ropa fina, prestada por la compañera de cuarto, por un vestido sencillo, y volvía a ser Yolanda Becerra por 2 días, antes de regresar a la capital y ponerse de nuevo la otra piel. Compartía departamento con Beatriz Andrade Coutinho, hija de una familia tradicional de la capital, dueña de haciendas y de un apellido que abría cualquier puerta. Al principio, Yolanda tenía miedo de aquella convivencia. Temía que Beatriz descubriera la verdad y la tratara como los niños de la escuela municipal la habían tratado, con aquel mismo tono de quien constata un hecho obvio. Pero Beatriz
la sorprendió. Era amable, curiosa, sin el peso de arrogancia que a Yolanda esperaba de alguien criado entre haciendas y empleados. Nunca preguntaba de forma insistente sobre la familia de Vittoria. Respetaba cuando el tema se desviaba, y poco a poco las dos construyeron una amistad sincera, hecha de madrugadas estudiando para el examen, de café recalentado, de secretos pequeños intercambiados entre compañeras de cuarto. Solo que un secreto pequeño Yolanda nunca contó. Cierta noche, en el segundo año de la facultad, Beatriz llegó a casa más temprano de lo normal y encontró a Yolanda en el teléfono público del pasillo, porque el celular se había quedado sin crédito, hablando bajito a mamá. Sé que usted necesita ayuda con el alquiler de la máquina nueva. En cuanto reciba el dinero de la pasantía, le mando. Puede quedarse tranquila. Beatriz no escuchó todo, solo lo suficiente para extrañarse, pero no comentó nada en el momento. Solo se quedó observando, con aquella forma atenta que tenía, guardando la pregunta para otro momento. El momento casi llegó 2 meses después, cuando un compañero de clase, hijo de un comerciante de la región de la Estrada do Angico, reconoció a Yolanda en una fiesta de la facultad. ¿Tú no eres hija de doña Filomena, la costurera de la Estrada do Angico? Me acuerdo de ti. Estudiabas con mi prima en la escuela municipal. El corazón de Yolanda se heló. Sonrió, forzada, y respondió rápido. Aún creo que te estás confundiendo con otra persona, el chico. Sin entender bien, se encogió de hombros y siguió conversando con otros compañeros. Pero Beatriz, que estaba al lado, escuchó todo, y esta vez se dio cuenta de que había algo que la amiga escondía con cuidado. No confrontó a Yolanda aquella noche. Esperó, y en una madrugada de estudio, semanas después, cuando las dos compartían café recalentado antes de un examen difícil de derecho civil, Beatriz preguntó, sin rodeos, pero sin juicio, en la voz en Vittoria, ¿por qué nunca hablas de tu familia? Yolanda casi dejó caer el vaso. Pensó en mentir de nuevo, en inventar cualquier excusa, pero algo en aquella pregunta, hecha con tanta delicadeza, rompió la resistencia que llevaba cargando 2 años. Contó todo: la Estrada do Angico, la casita de adobe, el farol, la máquina de coser, el apellido cambiado en el formulario de primerizos, el miedo de ser vista como la chica de allá abajo otra vez. Beatriz escuchó en silencio, de principio a fin, y cuando Yolanda terminó, con los ojos llenos de lágrimas, esperando juicio, escuchó solo: «A tu madre. Debe ser una mujer increíble para criar sola a una hija que llegó hasta aquí». No había decepción en la voz de Beatriz. Había admiración. «No necesitabas habérmelo escondido», continuó Beatriz, «pero entiendo el miedo. Este lugar está lleno de gente que juzga antes de conocer. Lo sé. Crecí viendo eso con empleados de mi propia familia. Fue un alivio tan grande que Yolanda lloró un buen rato, sentada en el suelo de la cocina, mientras Beatriz le sujetaba la mano sin decir nada más, solo estando presente. A partir de aquella noche, el secreto pasó a estar compartido entre las dos, no contado a nadie más, pero menos pesado, porque ahora había alguien que sabía y seguía viendo a Yolanda por lo que realmente era. El problema, sin embargo, no desapareció, solo quedó dormido, esperando el momento preciso para volver. En el último semestre de la facultad, faltando pocos meses para la graduación, Yolanda fue llamada a la secretaría académica. Una funcionaria, seria, con gafas en la punta de la nariz, explicó que el proceso de emisión de los diplomas exigía verificación de todos los documentos civiles de los graduandos y que había una divergencia en su registro, en las listas de asistencia y en el sistema interno. Usted consta como Vittoria Vasconcelos, pero sus documentos oficiales, el registro civil que anexó en la matrícula, están a nombre de Yolanda Becerra.
El diploma tiene que salir con el nombre que consta en su registro civil. Es exigencia legal. No podemos emitir diploma con nombre social sin rectificación judicial previa. Y eso no se hizo en su caso. Ayalanda sintió que el suelo desaparecía. Eso significa que el día de la graduación, cuando el rector llame a los graduandos al escenario, va a leer el nombre que está en el registro civil de cada uno. Su nombre va a ser leído en voz alta delante de toda la platea. Delante de toda la platea. Delante de los compañeros que la conocían solo como Victoria Vasconcelos desde hacía 4 años. Delante de las familias tradicionales que todavía preguntaban de qué familia venía cada graduando. Delante, pensó ella con el corazón apretado, del propio futuro que había construido con tanto esfuerzo para no ser reducida a un apellido de origen humilde. Pensó en pedir no subir al escenario, en recibir el diploma después, en cualquier forma de evitar aquel momento, pero Beatriz, cuando se enteró, le sujetó el rostro entre las manos y dijo una frase que Ayalanda llevaría para siempre. Pasaste 4 años con miedo de que descubrieran quién eres. Ya no es hora de descubrir que quién eres siempre fue motivo de orgullo, no de vergüenza. El día llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo, de la forma en que solo los días temidos saben llegar. Doña Filomena viajó desde la estrada do Anguico la noche anterior, en un autobús que tardó 10 horas, llevando en la maleta un vestido sencillo que ella misma había cosido especialmente para la ocasión, el mejor tejido que había podido comprar, cortado con el cuidado de quien sabía hacer ropa bonita, aunque no tuviera dinero para lujos. Cuando se encontraron en el hotel modesto, cerca de la facultad, Ayalanda abrazó a la madre durante un largo rato, sintiendo el olor familiar a jabón de coco y talco que siempre había marcado su infancia. ¿Está todo bien, hija mía?, preguntó doña Filomena, notando la tensión en los hombros de la hija. Ayalanda respiró hondo y contó todo a Ana el nombre en el diploma, el anuncio que se haría delante de toda la platea. El miedo de que los 4 años de esfuerzo se redujeran en un segundo al mismo susurro de la escuela municipal. Doña Filomena se quedó en silencio, sujetando las manos de la hija entre las suyas, ásperas de trabajo, pero firmes. ¿Recuerdas lo que te dije el día que te fuiste? Que un día esos 2 nombres iban a tener que encontrarse de nuevo. Sonrió, una sonrisa triste y al mismo tiempo llena de fuerza. Llegó el día y yo voy a estar bien allí en la platea, en la primera fila, con la cabeza erguida, porque no existe motivo ninguno para que yo o tú bajemos la cabeza. El salón de graduación estaba repleto cuando comenzó la ceremonia. Banderitas blancas se balanceaban en el techo. El coro cantaba bajito. La orquesta afinaba los instrumentos. Doña Filomena, con el vestido que había cosido con sus propias manos, se sentó en la primera fila, reservada a las familias, al lado de otras madres y padres vestidos con ropa cara, trajes impecables, joyas discretas. En ella no se encogió. Se sentó con la espalda erguida, el mentón levantado, como si aquel lugar fuera tan suyo como de cualquier otra familia allí. En el escenario, Ayalanda esperaba en la fila de los graduandos, la toga negra pesando en los hombros, el birrete apretado en la mano. Beatriz estaba justo detrás de ella en la fila, y cada minuto que pasaba, susurraba palabras de apoyo. No estás sola aquí arriba, no importa el nombre que lea. El rector abrió el primer sobre, llamó al primer graduando, después al segundo, al tercero. La tensión en la fila crecía con cada nombre. Yolanda era la 7ª. Cuando llegó su turno, el rector abrió el sobre, miró el papel, carraspeó y dijo: en el próximo diploma, en nombre de Ayalanda Becerra. Por un segundo, el silencio.
pareció engullir el salón entero. Algunos compañeros de la clase se miraron entre sí, confusos, buscando con la mirada quién sería aquella persona. Otros, que conocían la historia a través de rumores vagos, susurraron entre ellos. Y allá en la primera fila, un comerciante que había reconocido a Yolanda en aquella fiesta 2 años antes, susurró a la esposa al lado: Ann, esa es la chica de la estrada do Angico, hija de la lavandera. No sabía que se había graduado aquí. El susurro corrió por algunas filas, pero no llegó a convertirse en risa ni en burla abierta. Quizá porque esta vez había algo diferente en el aire. Yolanda no bajó la cabeza, dio un paso adelante, subió la escalera despacio, pero con la espalda erguida, y caminó hasta el centro del escenario, con la misma postura que la madre mantenía en la primera fila. Antes de recibir el diploma de las manos del rector, se giró por un instante hacia la platea. Encontró el rostro de la madre entre las centenas de personas. Vio los ojos húmedos de doña Filomena. Vio el orgullo allí, puro, sin ninguna vergüenza. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, pero que Beatriz, detrás de ella, aplaudió primero, más fuerte que cualquier otra persona, en el salón. Yolanda tomó el micrófono de mano que el rector usaba para anunciar los nombres, antes de que él pudiera continuar la ceremonia, y habló, la voz temblando, pero firme. Pasé 4 años aquí siendo llamada Victoria Vasconcelos, porque tenía miedo de que, si supieran mi nombre verdadero, supieran también de dónde venía y me juzgaran. Por eso antes, incluso de conocerme en el salón, quedó en silencio absoluto. Mi nombre es Yolanda Becerra. Mi madre es lavandera y costurera, allá en la estrada do Angico. Ella me crió sola, remendando ropa a la luz de un farol, para que yo pudiera estudiar y llegar hasta este escenario. No tengo ninguna vergüenza de mi apellido, ni del lugar de donde vengo. Tuve vergüenza, por un tiempo, de cómo la gente miraba ese lugar, pero hoy entiendo que el problema nunca fue de dónde vine. El problema era el juicio de quien nunca se tomó el trabajo de conocer la historia detrás del nombre en la platea, que segundos antes susurraba, ahora escuchaba en silencio completo. Esta graduación no es solo mía, es de mi madre, que trabajó una vida entera para que hoy yo estuviera aquí arriba. Y es de todo el mundo que un día ya se sintió pequeño por causa de donde vino. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio tan largo que pareció durar una eternidad. Y entonces, doña Filomena, en la primera fila, se levantó sola, las manos aplaudiendo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas, sin importarle quién estaba al lado. Un segundo después, Beatriz se unió, aplaudiendo al lado del escenario. Y entonces, fila por fila, el salón entero se levantó, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Inclusive gente que, minutos antes, susurraba. El propio comerciante que la había reconocido en la fiesta 2 años antes, aplaudía ahora de pie, visiblemente emocionado, como si viera por primera vez a la chica de la estrada do Angico, no por el apellido de la madre, sino por el esfuerzo que la había traído hasta allí. El rector, sorprendido, pero visiblemente conmovido, tomó el micrófono de vuelta y dijo, antes de entregar el diploma, este diploma sale a nombre de Yolanda Becerra, y es con mucho orgullo que esta institución reconoce a esta graduanda, Yolanda. Bajó del escenario, sujetando el diploma contra el pecho, y el primer abrazo que recibió, antes que cualquier otro, fue el de su propia madre, que corrió desde la primera fila, sin importarle el protocolo de la ceremonia, y la envolvió con toda la fuerza de los brazos, cansados de años de trabajo. Yo siempre supe, susurró doña Filomena al oído de ella, llorando, que un día ese nombre iba a subir a aquel escenario con la cabeza erguida. A veces uno pasa años
intentando esconder el propio origen, pensando que un nombre diferente va a abrir puertas que el nuestro no abriría. Pero la verdad es que no existe apellido capaz de borrar la fuerza de quien luchó para llegar a donde llegó. Lo que construye el valor de una persona nunca fue el nombre que carga, fue el camino que recorrió para merecer ese nombre y todo el mundo que la ayudó a recorrer ese camino. Ayalanda aprendió en aquel escenario que el orgullo de la propia historia vale más que cualquier apellido prestado. Y doña Filomena, que nunca tuvo estudio, pero siempre tuvo sabiduría, demostró que el amor de madre es capaz de atravesar cualquier distancia, cualquier vergüenza ajena, para llegar bien en la primera fila, con la cabeza erguida, en el día más importante de la vida de la hija. Si esta historia te tocó el corazón, deja aquí en los comentarios de dónde eres, con todo el orgullo que Ayalanda aprendió a tener. Deja el like, suscríbete al canal y espera la próxima historia, porque por aquí creemos que todo origen, por más simple que sea, merece ser contado con orgullo.